Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, son ya las 9:21 de la mañana. Gracias a Irwin por la información. Vamos a conversar ahora con nuestros invitados aquí en la cabina y queremos comenzar escuchando la opinión sobre toda esta discusión sobre si se debe ampliar o no. Ya sabemos que el Reinfo fracasó, pero hay otros problemas que subyacen a la actividad minera, sobre todo en la pequeña minería y la minería artesanal, que representa a 500.000 personas empleadas directamente, pero que ha servido, digamos, de mascarada para el desarrollo de la minería ilegal. ¿Qué nos dice el abogado especialista en minería y medio ambiente, el doctor César Ipenza? Estamos enlazados con él vía telefónica. Doctor Ipenza, muy buenos días. Muy buenos días, Mávila. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted. Después de escuchar las declaraciones del ministro de Energía y Minas el día de ayer, que señala que aquí ha habido una mala interpretación, que el Reinfo no es hereditario, que en 2026 ya no existirá porque hay una ley que finalmente va a reemplazarlo, ¿no? Pero que al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de varias evaluaciones. ¿Cuál es su opinión o su lectura? ¿Estamos en el camino correcto para solucionar este problema o no? No, de ninguna manera. Y yo diría sobre lo que señala el señor ministro de Energía y Minas, que el nuevo proyecto de la ley MAPE hace referencia al Reinfo, es decir, no lo elimina, ¿no? Uno tendría que ver el texto sustitutorio para entender que se pretende seguir perpetuando esta figura y obviamente si yo la hago heredable o sucesionable, esto también va a poder transferirse en el tiempo y permanecer, ¿no? Correcto. Entonces sería como una suerte de Reinfo eterno, ¿algo así? ¿Permanente? Para mí sí, porque permanente y nuevamente aquí creo que si el Ministerio de Energía y Minas quisiera resolver el tema y dar algunas respuestas de manera inmediata, por ejemplo, desde junio del 2021 se prepublicó una propuesta de norma para sincerar el sistema de los comercializadores y productores de oro, lo que se conoce como el registro de comercializadores y productores de oro, el RECPO. Eso porque no se condice lo que se declara producido en el Perú versus lo que se exporta. Tenemos cerca de 60 toneladas anual de diferencia entre lo que se declara producido versus lo que se vende, y eso es perfectamente que se puede resolver de manera inmediata con la aprobación de esa norma que ni siquiera ha sido tocada y que está pendiente y en espera. Interesante. Permítanos, por favor, escuchar, manténgase usted en la línea, escuchar la opinión de uno de nuestros invitados aquí en cabina. Hablamos con el señor Máximo Franco Becker, presidente de la CONFEMIN, que es la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Bienvenido, gracias. Usted acaba de escuchar la opinión del doctor Ipenza. ¿Qué opina? Bueno, tiene un total desconocimiento este señor que solamente se encarga de satanizar una actividad muy importante en el Perú. Solamente habla desde la oficina, solamente habla desde su escritorio o desde su información falsa que tiene. En realidad, la minería artesanal hoy por hoy es un fenómeno económico en el Perú que resuelve muchos problemas en el Perú. No es como dice, que el Reinfo sea viable, que se haya atrasado en el proceso de formalización, es otra cosa. El Reinfo simplemente es un simple registro que nos permite, es un registro y una autorización temporal que nos permite legalizar nuestras operaciones mineras, nuestra trazabilidad, nuestra comercialización, identificar cuántos somos, cuánto producimos, dónde producimos y qué producimos. Y gracias a ese dato y gracias a este Reinfo, hoy día podemos saber que los mineros artesanales del Perú producen el 56% del oro nacional. Si eso no hubiera ocurrido hasta la fecha, nadie se hubiera sabido de esta producción. Por alusión, me toca darle la palabra nuevamente al doctor Ipenza. Doctor Ipenza, adelante. Bueno, en principio, más allá de los calificativos que estamos acostumbrados a ver y a no generar una discusión seria y responsable, yo le diría también al señor Becker, bueno, ¿qué pasa con todos los muertos que dice representar el señor a través del gremio que dice representar? No escuchamos en ningún momento propuestas de cómo resolver la problemática en las peores situaciones que operan los mineros y que nunca se pone en discusión o nunca es capaz ni siquiera de poner en debate, y se supone que él representa a ese universo de mineros, pero en ningún momento habla a favor de las muertes o en favor de estos mineros que terminan operando en las peores condiciones, y creo que toca también poner eso en debate, ¿no? Señor Franco Becker. ¿Usted cuenta de lo que habla? Dice que tengo que hablar en favor de los muertos.
Imagínense, o sea, ¿cómo voy a hablar? Tengo que estar en contra justamente de esos muertos que injustamente ha ocasionado. Pero habla de condiciones laborales, por ejemplo. Las condiciones laborales justamente estamos cumpliendo nosotros, los que estamos en un proceso de formalización, cumplimos con los temas ambientales, cumplimos con los temas de tributación, con la seguridad ocupacional. Falta todavía eso. Es exactamente cierto, pero no por eso, porque por eso estamos luchando por una ley de formalización, para que se regule. Nosotros no podemos pagar los mismos impuestos que paga la gran minería. Nosotros no podemos cumplir los impactos ambientales como impacta la gran minería. Tiene que haber una diferenciación. De eso estamos hablando. Ahora, quisiera invitarlos a escuchar a ambos y luego volvemos con la ronda al ingeniero Jorge Sotollón, director del capítulo de Ingeniería de Minas de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, exdirector general de Minería del Ministerio, precisamente. Ingeniero. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Hay algo importante que hay que recalcar. Este decreto supremo, el 09-2025, viene prácticamente de un decreto supremo 018 del 2017, donde lógicamente en la disposición transitoria, en la tercera, establecía la sucesión de los reinfos. Lamentablemente, en este último decreto prácticamente se legaliza estableciendo de que esta sucesión vaya en el registro público. Entonces, allí el Colegio de Ingenieros sí tiene un punto muy importante, que esto no debería manejarse de esta manera. No a la sucesión. No a la sucesión. Lo que sí se debería hacer en todo caso, dada esta norma, dada esta ley, que en el 2017 también se daba ciertos beneficios para la transición de la formalización y no se ha podido hacer nada dentro del área del gobierno. Entonces, una de las alternativas es, si tenemos los módulos de atención al ciudadano, donde se solucionan problemas aquellos que tienen para todo un proceso, eso mismo podría darse un módulo de atención minera. ¿Y por qué lo digo? Técnicamente, fíjense ustedes, para bajar de Tayabamba a Trujillo son 10, 14 horas. ¿Los mineros van a bajar a hacer su trámite en la región? No. Entonces, deberíamos ver, si tenemos en estos momentos un equipo por parte del gobierno, que es los militares que están en la zona, pues sería beneficioso. La rectoría del MINEM sobre los gobiernos regionales, ¿su opinión? La rectoría, para mí, es contundente, es buena. Los gobiernos regionales no han podido hacer durante los últimos 14, 15 años regularizar o poder formalizar a los pequeños. Y tienen un punto ahí, que no han podido hacerlo. No tienen la infraestructura, no tienen los profesionales para poder lograrlo. Correcto. A ver, doctor Ipenza, ¿qué opina usted sobre esto, sobre la rectoría? Pero además usted mencionaba un detalle interesante que tiene que ver con la diferencia que hay entre el oro que se exporta. Es decir, hay una cantidad de oro que sale del país, pero que no está registrado. Así es, ¿no? Lo que sucede es que con el reinfo se puede muchas veces blanquear oro de origen ilegal y hemos visto incluso en las noticias cómo se ofertan y se venden reinfos. Esto permite en la práctica que oro ilegal termine siendo blanqueado, lavado con la minería informal. Me parece fundamental el rol que debe asumir el Ministerio de Energía y Minas en el proceso de formalización, que asuma esas competencias, pero nuevamente yo diría, con todos los temas de corrupción que hemos visto instaurados, ¿no? Toca nuevamente implementar medidas de lucha contra la corrupción, mecanismos antisoborno y sobre todo para evitar que nuevamente esta siga extendiéndose y sobre todo ampliándose la actividad ilegal, ¿no? Y por otro lado, también es fundamental que las plantas de beneficio sean controladas por el gobierno nacional y no estén ya en manos de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos regionales, que como bien se dijo, no tienen ni competencia, ni capacidad, ni recursos, ni instrumentos siquiera legales para poder fiscalizar la actividad. Correcto. Escuchamos ahora al señor Franco Becker sobre este último punto. Sobre la rectoría. Sobre la rectoría, pero además también sobre la cantidad de oro ilegal que finalmente se extrae. Correcto. Miren, la rectoría puede tener el Ministerio de Energía y Minas, sí. No hay ningún problema, puede tener la región, pero si no hay una ley clara de acuerdo a la realidad de la minería artesanal, no va a funcionar. Así pueda poner de ministro a Jesucristo, no va a funcionar, señor, porque falta una ley y la ley tiene que salir de la realidad y eso es lo que falta. Y así va a ser. Por más que se venga al Ministerio de Energía y Minas, no va a funcionar. Correcto, pero para usted la realidad entonces es la extensión ad eternum del reinfo. No. Tiene que haber una ley que regule este proceso de formalización, que recoja la realidad, cómo se podría formalizar, pero desde la realidad. No se puede inventar una ley cuando no existe algunos fenómenos. Entonces, si sale esa ley, cualquier autoridad va a poder formalizar.
En segundo lugar, respecto del oro que usted dice, eso es completamente cierto, pero ¿eso es culpa de quién? Es culpa de una norma que no existe, es culpa de que no hay una trazabilidad, no hay una norma, una reglamentación de la comercialización. Si bien es cierto que la comercialización es libre, pero no hay cómo acreditar la trazabilidad, no existe esa norma hasta este momento. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Muy bien, vamos a continuar con esta mesa. Le pedimos al doctor Ipenza, por favor, que nos espere porque debemos cumplir con los titulares de la media hora. Pero sobre eso, ¿qué debe contener esa ley? ¿Qué es lo que dicen nuestros invitados para finalmente arribar a algunas conclusiones esta mañana? 9:31. Son las 9:38. Continuamos con esta mesa con 3 invitados. El abogado César Ipenza nos está escuchando. Yo quisiera darle la palabra al presidente de la Confemin. Máximo Franco Becker está aquí respaldando el tema de la sucesión famosa. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Correcto. Mire usted, la concesión no es una propiedad, es un derecho de explotación que le da, un permiso exclusivo que le da al titular de la concesión. Claro, pero no a toda su familia. Exacto. Pero en el año 2017 ya había una norma en la que, en el 17, ya, en la norma, en la 018, ya se dio una norma diciendo que los titulares de las concesiones podrían, en el caso de que muera esa persona titular de la concesión, podrían tener el derecho de que sus herederos puedan tener ese mismo derecho de la concesión. Ya se puso en el año 2017, ya está acá en la ley. Pero las leyes cambian, señor. Correcto. Ahora que ha salido este reglamento, que estamos en contra de este reglamento, estamos en contra, dicho sea de paso, y acá tengo los documentos que probamos eso, lo que han hecho es que cuando un minero artesanal tiene reinfo, se muere por cualquier razón, ¿quién asume toda la responsabilidad de la operación, de la inversión, del impacto ambiental? ¿Quién asume? Si se muere, ¿quién asume? Yo pregunto a todo el mundo, ¿quién asume eso? Alguien tiene que asumir. Y los que tienen que asumir, alguien tiene que ser de su familia, alguien que su hijo, alguien tiene que hacerlo. A ver, vamos a escuchar al doctor Ipenza sobre ese punto. Doctor Ipenza. Bueno, en principio yo iría un poco más atrás porque estamos tratando de resolver toda esta problemática con una ley. Dicen que la nueva ley MAPE va a resolver toda esta problemática. Exacto. Y yo diría, eso es irreal. Ninguna ley por sí va a resolver solo esta problemática y lo que estamos viendo en el tiempo es, no, necesitamos una política nacional de la MAPE, no, luego una ley y siempre estamos en ese proceso de seguir extendiendo esta situación y seguir dándole largas porque luego vendrá la ley, luego nos dirán, necesitamos el reglamento y cuando tengamos el reglamento vamos a recién cumplir las obligaciones. De ninguna manera creo que todos aquellos que conocemos un poco el derecho sabemos que la norma por sí no resuelve la problemática y sobre todo porque dentro de la discusión, discúlpeme Mávila, en la discusión del Congreso solo se está discutiendo esta iniciativa entre los mineros informales con la Comisión de Energía y Minas. Claro. Y esta ley no tiene implicancias para toda la sociedad en general por todo lo que representa, ¿no? Y podrá decir que aquí hay abogados de gabinete, lo que fuese, pero creo que todos tenemos una voz que decir porque finalmente se está jugando nuestra viabilidad como sociedad y como país porque esta actividad ilegal, digo en general de la minería ilegal, es la principal amenaza para nuestra sociedad por todo lo que representa, por movimiento de dinero en la sociedad, también por el tema de inseguridad que viene aparejado con la actividad ilegal. Entonces creo que toca que nos pongamos nuevamente todos a discutir y a plantear propuestas. Nosotros desde el Observatorio de Minería Ilegal hemos alcanzado 10 propuestas que debe tener mínimamente esta norma, pero nuevamente las puertas creo que del Congreso deberían estar abiertas para todos, no simplemente para aquellos que están vinculados a la actividad y generan toda la problemática relacionada a esto. Claro, sobre ese punto de la sucesión, ¿a favor o en contra? Por las responsabilidades. Totalmente en contra, correcto. Totalmente en contra. Ingeniero Jorge Soto, usted. Totalmente en contra, dado que la del 2017, que el 018, Decreto Supremo que estableció el Ministerio de Energía y Minas, lo que digo yo es que está legitimando ahora con el Decreto Supremo 09, ¿no es cierto?, la sucesión a través de inscripción en registros públicos. ¿Qué va a pasar el 31 de diciembre? Supongamos que se vaya hasta ese punto. Van a decir, señores, yo acabo de ingresar mi expediente, por lo tanto, el registros públicos toma un tiempo mientras se va regularizando todo esto al siguiente año. Y de luego se dirá el siguiente año, bueno, como todavía no ha terminado de hacer todo mi proceso, pues necesitamos que nos den una ampliación. Eso puede ser una de las alternativas que buscarían eso. Y segundo, que hay que entender que si el gobierno ya definió esto, la pregunta es cuáles son la infraestructura, la parte económica,
y los profesionales que van a determinar hacer el cambio que se requiere. Porque si esta norma fue dada en el 2017 y tenemos los mismos profesionales o las personas, entre comillas, que estuvieron en el Ministerio de Energía y Minas y ahora están de nuevo seguramente, ¿cuál va a ser esa solución? O sea, el aporte del Colegio de Ingenieros es, ok, efectivamente, ya han dado la norma, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos solucionar a los pequeños mineros, como digo siempre, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Hay que ir y comenzar a ver cuál es el problema de cada uno de ellos. Y seguramente, yo sé que muchos pequeños mineros que han iniciado su proceso te van a decir en ese momento al Ministerio de Energía y Minas, ¿sabes qué? Mi gafón no está aprobado, o mi día no está aprobado, etcétera. Entonces, en ese momento, así como existe el módulo de atención al ciudadano, inmediatamente se tiene que ir solucionando, porque eso es lo que se busca. Y justamente todos esos temas nosotros lo vamos a ver en el Maquemín que estamos organizando aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, justamente con el capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio Departamental. Correcto. Les pongo otro tema sobre la mesa para una ronda rápida. El ministro ha señalado que hasta el momento hay más de 60.000 mineros informales que no han superado la condición de suspendidos en el registro y que para volver a activarse en el mismo deberían al menos cumplir 4 condiciones. Dice, para activarse en el mismo deben cumplir. Estas son: presentar declaración de producción semestral, presentar instrumento de gestión ambiental, tener RUC activo o de tercera categoría y autorización para uso de material peligroso o explosivo. ¿Qué opinan nuestros invitados? Durante toda la pausa ha continuado el debate en nuestra cabina porque aparentemente, y de acuerdo a lo que dice el señor Franco Becker, esto tiene que ver con que no se ponen de acuerdo los mineros artesanales que trabajan dentro de otras concesiones con los titulares de estas concesiones en el acuerdo económico, y para él ese es el gran problema. Por su parte, el ministro ha dicho que aquí hay por lo menos 4 condiciones que se debería cumplir, ¿correcto? Y entre otras cosas mencionábamos el RUC activo, por ejemplo, ¿no? Un instrumento de gestión ambiental, autorización para el uso de materiales explosivos y una declaración de producción semestral. Última ronda con nuestros invitados. Señor Becker. Bien, esta reglamentación que ha dado el ministro, nosotros hemos estado en desacuerdo y seguimos en desacuerdo. El único artículo de la tercera, eso de la herencia o del hereditario, eso al menos está de alguna manera resolviendo un pequeño problema. Pero por lo demás, todos los demás que están, esos requisitos no vamos a poder cumplir. Ni RUC, ni autorización para material. El RUC, eso ya lo tenemos, eso no es problema, el RUC. Instrumento de gestión ambiental. El instrumento de gestión ambiental no es cualquier documento, ese es un proyecto de ingeniería, que se hace un estudio, que se va al lugar, se hace un trabajo de ingeniería, digamos. Eso no es cualquier documento y eso demora un tiempo. Sí, imagínense, en este momento para sacar una clave extranet me demora 1 semana, 2 semanas, solamente la clave extranet, y ahorita que no tiene digamos, carga laboral, digamos, el ministerio. Y en 15 días, y está diciendo en 30 días, 45 días, no se va a poder. Declaración de producción semestral. Declaración de producción tampoco no es problema. En el otro caso, de los explosivos mínimo dura 4 meses a 5 meses el trámite, solamente la aprobación y el trámite, todo lo demás. 4 meses, 5 meses, solamente tenemos 1 mes para comprar. ¿Y cómo vamos a comprar? ¿Y por qué se demora? Porque no hay polvorines. Los polvorines tienen un tope. Si digamos que tengan 1000 cajas, digamos, autorización para 1000 cajas, 2, 3 mineros ya lo coparon. Y el resto de mineros, ¿dónde van a conseguir esa autorización de ese explosivo? No se va a poder cumplir. Entonces nosotros creemos que esta reglamentación atenta justamente, está clara específicamente para desaparecer la minería artesanal. Y así va a ser. Porque acá está claramente, los tiempos están limitados. Otra cosa más, en este momento los gobiernos regionales ya han suspendido sus operaciones, ya no hay ningún trámite ahorita en este momento. Y sin embargo, la transferencia de las funciones y todo lo demás van a durar 45 días, de acuerdo a lo como están diciendo el Ministerio de Energía y Minas. Pero el plazo ya está corriendo ahorita acá. Ya está corriendo. Entonces, vamos a escuchar al doctor Ipenza. Es su turno. Muchas gracias, doctor Ipenza. ¿El doctor Ipenza está en la línea todavía? ¿Lo tenemos? Sí. Sí, lo escuchamos. Claro que sí. Esto, en la lógica del señor Becker, es como que si recién yo le estaría dando el plazo. Pero ¿cuántos años lleva el proceso de formalización? 23 años, ¿no? Entonces, nuevamente para mí, esto es un indicador verdaderamente quiénes quieren cumplir las obligaciones y quiénes no. Aquí no les están pidiendo que les aprueben el instrumento de gestión ambiental para la formalización, sino que se presente.
Es decir, el modo de yo haber contratado y luego haber presentado a la autoridad. En ninguna manera me están pidiendo que me aprueben el instrumento, simplemente es una presentación. Pero nuevamente, solamente me quiero quedar con lo que me conviene, con lo que me beneficia, y no hay ningún real convencimiento de cumplir con nuestro Estado como tiene cualquier ciudadano que cumplir sus obligaciones. Y por eso mismo estamos en una situación eterna de impunidad, de informalidad, donde no hay un real compromiso de las personas de cumplir sus obligaciones que tienen que cumplir, ¿no? Correcto. ¿Esos 4 instrumentos o 4 condiciones son suficientes, le parece? Y bueno, son creo que lo mínimo y lo más sencillo que debería tener cada uno de los obligados, y no estamos hablando de que tiene que cumplirlos en 45 días, eso deberían haber sido cumplidos hace varios años ya. El RUC es automático, la presentación del instrumento de gestión ambiental correctivo o el ligafón es un procedimiento de haber sido elaborado previamente y luego presentado a la autoridad, que luego tendrá observaciones seguramente, pero es un proceso de presentación, ¿no? El tema de la declaración de producción también es otro proceso. Entonces, para mí, del universo de 86,000 registros que tiene el Reinfo y que solo se han quedado 20,000, demuestran que esos 20,000 sí tienen un convencimiento de cumplir las obligaciones con el Estado, y por ende creo que el Estado debería quedarse con esos para avanzar en ese proceso de formalización. Todos los demás deberían ir por la vía ordinaria, es decir, primero cumple la ley y luego recién podrás operar. Muy bien. Ingeniero Jorge Soto-Young. Bueno, yo estoy de acuerdo con los puntos que ha dado el gobierno. Sí es posible. Referido al ligafón, es un instrumento técnico, lógicamente, pero no es difícil porque cualquier profesional lo puede hacer. Lo han hecho lo más sencillo posible. El tema es que dentro de la entidad correspondiente, Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, se haga la aprobación en el tiempo que corresponde. Y es una responsabilidad, lógicamente, del Ministerio de Energía y Minas. Los otros puntos lo acaba de mencionar Ipenza y la misma el señor Becker, y eso es factible de hacer. Pero yo quería hacer un punto importante que debemos conocer. Las concesiones mineras están mayormente, un 38% de las concesiones mineras las tienen los pequeños productores mineros o personas naturales. La mediana y gran minería solamente llega a un 13-14%. Y el resto están en concesiones que han caducado de 32-33%. Entonces, las negociaciones, pienso yo, que están en ese 33% más este 38%. No tanto en la gran minería, que no es que tenga la mayor parte de concesiones, desde el punto de vista técnico que nosotros hemos evaluado. Y por eso yo recalco que sí se puede, mejorar o acelerar el tema de formalización, siempre y cuando se dé la infraestructura y se dé un módulo, como digo yo, de atención que pueda acelerar el tema de la formalización. Bien, les agradecemos a los tres. Gracias al señor Franco Becker por participar. Gracias al doctor Ipenza por mantenerse en la línea durante el tiempo. Ingeniero Soto, gracias, pero también quería pedirle una palabra sobre la Feria de Maquinaria para la Minería que se realiza desde mañana. Sí, justamente el Colegio de Ingenieros, capítulo de Ingeniería y Minas, viene trabajando con la universidad, con la academia, porque lo que busca es un crecimiento sostenible del país. Asimismo, demostrar que los peruanos fabrican, diseñan, hacen ingeniería y consultoría y venden servicios a nivel internacional. Para terminar, tenemos grandes expositores magistrales, Roque Benavides, el ingeniero Juan José Herrera, que también estará de gerente general de Colquicigre, también estará de Minera Poderosa y de Minera Yanacocha, y varias personalidades de temas técnicos y temas legales, que justamente tocaremos parte de lo que es la pequeña minería y minería artesanal para dar propuestas sostenibles para el país. De acuerdo. Nuevamente, muchas gracias a nuestros invitados. Nosotros, antes de terminar, tenemos que dar a conocer